Dale. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con el actor José Restrepo. Él ha trabajado en varias producciones, tanto nacionales como internacionales. Internacionales como Narcos y nacionales como las películas de El Man del Porno y Malcriados. ¿Cómo te encuentras hoy, José? ¿Qué tal tu día? Hola, pues muy bien, muchas gracias por invitarme para tener esta charla. Pues me encuentro muy bien, muchas gracias pues por preguntar y pues por invitarme a dar mi opinión sobre temas. Qué chévere esto, a mí siempre me gusta como conversar, soy bueno para eso. Sí, de hecho, yo te he seguido varios años y me he dado cuenta de ello y cuando creé mi canal no pude más sino pensar en ti. Muchas gracias por aceptar mi invitación nuevamente. Bueno, la Gracias. primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo te ha ido en el tema del COVID? O sea, tipo, Pues yo creo que todo el mundo debe sentirlo muy personalmente, todo el mundo debe tener como sus temas muy personales y todo me imagino que se debe estar como dificultando más para todo el mundo, pues por este tema que es global, pero pues yo sé que siento que debo estar cayendo como en una media en donde no me están pasando cosas tan graves, pero pues tampoco es que esté tan bien. Como que siento que yo sé, debe haber mucha gente que debe estar en una situación mucho peor económicamente o de salud incluso, eh, pero pues obviamente he sentido también como las dificultades de estar metido en este tema. Eh, pero sí, siento que estoy en la mitad, siento que debe haber mucha gente que está mucho peor y pues eso me hace pensar que pues soy afortunado de tener todo lo que tengo, por más de que me haya tocado hacer sacrificios o lo que sea. Entonces estoy con mi familia, estoy acompañado. Eh, Ahorita siento que la soledad debe ser un tema muy difícil para mucha gente que debe estar pues sin poder, no sé, salir a verse con sus familiares o no sé, siento que yo de muchas maneras me he dado cuenta lo bendecido que soy pues en varios temas, gracias a Dios. Eh, en especial por eso que te digo, que estoy con mi familia, con mi esposa y mi hija, pues mi novia y mi hija. Entonces eso me tiene bien, me tiene psicológicamente bien, que creo que es ahorita el tema más difícil, es mantener la cabeza como funcionando. y el tema de ingresos, ¿cómo te ha ido? O sea, obviamente, porque como o sea, el tema de la pandemia le ha dado más duro a los artistas, a los que dedican a la música, entonces, ¿cómo te ha ido en el tema económico? Pues siento que es un gremio de los que les ha dado duro, pero me imagino que también a la gente hacía o sea, que ganaba plata era del día a día y esa gente que realmente tenía que trabajar toda la semana para poder comer toda la semana, siento que esa gente le ha dado pues más duro. El tema, a mí personalmente, gracias a ser actor, me he vuelto muy juicioso, muy ordenado con la plata. He sido muy ahorrativo precisamente porque el tema, o sea, cuando uno es actor o músico o está en algún oficio que sea como que dependa de quedar en castings o que dependa que se estén haciendo producciones o no, y pues sí, de estos trabajos creativos que mucha gente tiene que le toca es como o ser muy ahorrativa o tener toda la suerte del mundo de estar todo el tiempo consiguiendo un trabajo tras otro. Entonces yo soy de los que soy ahorrativo y gracias a eso pues de alguna manera he podido afrontar pues los temas económicos yo creo que mejor que otras personas que de pronto los cogió muy de sorpresa o en mitad de una inversión. O sea, yo digamos no, esto digamos no es por ser muy ordenado con mi economía, pero lo soy, pero digamos esa gente que estuvo haciendo un ahorro súper grande para de pronto invertir en un local o expandir su negocio o lo que sea y se quedaron en mitad de este tema como con toda la inversión hecha y pues sin la posibilidad de poder como recuperar la inversión. Eso digamos, pues me pongo a pensar que pobre esa gente realmente, como gente ordenada, que han hecho todo bien y que justo por cuestiones de mal timing eh, Claro. se pusieran a sacar su localcito justo ahorita. Yo menos mal toda mi vida solo de alguna manera mi empresa ha sido yo y pues dependo yo, o sea, no, nadie depende de mí, no he tenido que decirle a nadie que pues despedir a nadie o algo así que sería dolorosísimo, tener que cerrar como un local en donde trabajan muchas personas. Menos mal como que de alguna manera tiene sus pros y sus contras tener este trabajo a veces tan volátil que es ser actor.
Claro, es que el tema de ser actor es complicado, difícil. Además, hay muchas atenuantes y agravantes que uno tiene que ver pros y contras. Y como tú lo mencionas, hay muchas personas que por X o Y razón abrieron su negocio, lo tuvieron que cerrar. Fue temas muy complicados y sobre todo el año pasado que se dio todo ello. Y porque por lo menos ahorita uno puede salir, sí, como que la economía se mueve a ratos, pero el año pasado sí estuvo súper cerrada, todo el año prácticamente. Y en temas actorales hablemos, ¿cómo crees que la gente actualmente tiene, o sea, socialmente el rol del actor, cómo lo ve la gente? Yo creo que, pues no sé, de pronto, eso es de pronto muy personal. Ahorita siento que hay la división entre las personas es cada vez más grande, como que es más fácil para la gente pensar que de qué manera es distinto a esta otra persona, que qué manera es igual, ¿sí? Como que nos están dividiendo por todos los temas posibles, temas raciales, temas de estrato, temas de género, temas de inclinación sexual, temas de género, o sea, nos están tratando de dividir de todas las maneras posibles y lamentablemente siento que los que más están ayudando para hacer eso son los actores en mi gremio y me da un poco de lástima pensar que realmente, no sé, siento que muchos actores piensan que ser famoso es como tener un superpoder y están como en esa escena de Spider-Man cuando el tío les dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y piensan que la responsabilidad es tener que salir a hablar sobre todos los hijuemadres temas posibles y así no tengan ni idea de qué están hablando, así a veces sea mejor callar y oír que salir a hablar antes de tiempo todo, o sea, siento que nos están dividiendo en la sociedad a todos, están tratando de hacer bandos y lamentablemente creo que los actores y la Claro. gente famosa están ayudando muchísimo para eso y pues es muy triste porque presiento que su labor es lo opuesto, es liberar mentes, es hacer preguntas, es, es a esa persona que está tan lista para tirar la primera piedra que decirle como, hey, no lo haga tan fácil, no, o sea, no haga ese juicio tan rápido sin mirarse usted primero. Y ahorita estamos haciendo lo opuesto, me encanta esa frase de una de las canciones de Bob Dylan que pues siempre, no sé por qué siempre termino mencionándolo, pero siento que hay mucha sabiduría en las canciones de Bob Dylan. Y hay una parte en donde dice que el man se va a aprender bien su canción antes de empezar a cantar. Y lamentablemente ya nadie hace eso, todo el mundo sale a hablar antes de tiempo, sale a hablar sin saber bien qué es lo que está pasando. Y los actores y la gente famosa, los artistas, de cantantes, los que sea, todo el mundo está saliendo a opinar y yo siento que los están utilizando, están siendo los idiotas útiles de intereses que no son los intereses del arte o del artista o de la sociedad. Creo que son intereses políticos y económicos de gente, de una pequeña porción de la población que sabe cómo utilizar precisamente la fama y a las celebridades para hacer sus cometidos, para lograr lo que quieren, no sé. O sea, creo que diste en el clavo del asunto. ¿Por qué? Porque en efecto, incluso Bruce Lee se dio cuenta de este tema en el 70, 68, 67. Él decía, yo no creo en estilos. ¿Por qué? Porque cuando creo en estilos, la gente se divide. Entonces, el estilo tal, el estilo sí, se vuelve una religión, una fe y un dogma difícil de romper. Y creo que eso es lo que tú quieres llegar, que es como ver que se vuelve una verdad y un evangelio, y eso nos divide. Decía, Claro, no, en las artes marciales no debe haber estilos, ni en el actuar. ¿Por qué? Porque cuando existe estilos, ya de una vez empezamos a romper, empezamos a dividir, a fraccionar, y se cristaliza el conocimiento. Y creo que es bastante oportuno lo que mencionas. pues siento que una de las maneras más fáciles de truncar el conocimiento es compartimentalizarlo, es no pensar holísticamente, pensar que las matemáticas no tienen que ver con las artes o las artes no tienen que ver con, no sé, con la ciencia. O sea, siento que, digamos, las culturas antiguas
y digamos, específicamente hablando de la cosmología, es precisamente la ciencia que incluye todas las ciencias, pero sin dejar de lado el espíritu y lo que no conocemos, como esa parte metafísica que pues es muy importante para las artes y pues incluso para la espiritualidad. Pero siento que precisamente dividir y no pensar holísticamente es dañino en las artes, en las ciencias y en la vida en general. O sea que sí, lo que tú dices de poner categorías es algo que uno como que instintivamente hace, pero es un error. Uno debería tratar es de precisamente de unir los puntos y darse cuenta que todo está conectado. Claro, y esto tiene que ver mucho también con la filosofía de Michel Foucault y de autores anteriores que dicen la normalización del conocimiento, entonces decir lo que es normal y lo que no es, entonces lo que no encaja en la construcción social, anormal. Lo que tú decías, por ejemplo, de los sexos, de los géneros, entonces empezamos a enfocarnos y a estructurar esto es así, lo normal y lo anormal, lo blanco o lo negro. Entonces esto no encuentra matices, ¿no? Y Claro. entonces se vuelve Y, es, algo absurdo. y está la categoría en la mitad de lo que es posible. O sea, ese es clave para poder ser creativo, para poder precisamente, digamos, ser escritor o algo que requiera algo más allá que solo repetir la información que uno tiene, es esa categoría de lo que es posible. Puede que no sea verdad, puede que no esté seguro de que sea mentira. Es posible, es posible. Y mientras sea posible, no tiene, es como un poco el gato de Schrödinger, como que es ese universo en donde existe el arte, donde puede existir realmente el cambio, donde somos más que simplemente un animal evolucionado y puede realmente ser, o sea, podemos ser lo suficientemente abstractos para de verdad crear poesía o cosas así raras. Y además de alejarnos un poco del etnocentrismo. Por ejemplo, nuestra cultura viene de los griegos. Entonces ahí se desprende el arte, se desprende el tema y después expandido por los romanos, claro está. Y ellos hablaban de la lógica aristotélica, que era ser, una cosa puede ser, pero jamás ser y no ser al mismo tiempo. O sea, es solo ser o no ser. No puede haber dos opciones. Mientras que vemos en la cultura china que sí hay como esa lógica que puede ser y no ser al mismo tiempo. Y Sí. entonces es lo que tú decías con el gato, el ejemplo que es muy, muy sonado además. Pues eso también es de alguna manera la diferencia que hay entre Occidente y Oriente, probablemente, aunque Ujú. pues aquí de pronto estoy especulando un poco, pero siento que es esa cuestión que en Occidente y precisamente desde Grecia y desde esa forma de pensar, de alguna manera vivimos en el reino de lo que es, de lo físico, como de lo que es comprobable y, y eso está bien, pero siento que llega hasta un punto y precisamente el punto que probablemente se llega a su tope es la mecánica cuántica, que es cuando por medios científicos nos estamos dando cuenta que de verdad el humano al estar midiendo el experimento, al ser consciente del experimento, cambia el experimento. Y eso en sí, pues de alguna manera está desbancando mucho de la visión occidental de las ciencias, o sea, solo la física, solo como digamos pensar, la física llegó hasta Einstein y realmente hasta, por eso es que no podemos reconciliarla con la mecánica cuántica, es porque realmente hasta ahí llega eso que no puede estar en dos lugares a la vez, en cambio esta mecánica cuántica sí, o sea, realmente, y eso le abre a uno la posibilidad a universos paralelos, a lo que sea, todavía no sabemos bien qué es, pero sí rompe completamente Exacto. con algo que fue un pilar para la mentalidad occidental. Sí, claro, y esto nos da que no hay pilares o no hay una estructura clara, estricta, o sea, no hay algo complejo que se pueda analizar en concreto, sino depende, es la base de los datos. Es decir, depende del observador, depende el tiempo, el momento, el instante, el modo y el cómo. El contexto, Mien- sí, el exacto, contexto. el contexto. Mejor dicho, para resumir, el contexto. Mientras que en la física cuántica es eso. Así tengamos el mismo contexto, es totalmente diferente. Por ejemplo, hay teorías, incluso salió en la revista Times y también especializada científica, que habían descubierto, teóricamente hablando, porque todavía no se puede experimentar como tal, de que había un mundo paralelo en el cual el tiempo iba a ir al revés, hacia atrás. Entonces vemos toda esta lógica, o sea, digamos, desde el vaso caerse, el vaso se levanta de la mesa. O sea, es algo raro, antilógico, antifísico, desafía todo tipo de leyes naturales.
Y me Pues parece ahí muy está, interesante lo que ahí, mencionas porque podemos estructurar ello. ahí está también como de verdad lo valioso como de pensar por fuera de la caja un poco porque realmente, digamos, para uno de las personas, de las mentes brillantes que siento que están caminando el mundo hoy en día es Sir Roger Penrose. Sir Roger, Sir Roger Penrose, que precisamente creo que ganó el Nobel de Física en el 2020. Y él habla que la conciencia puede ser un bloque de construcción tan importante como es la gravedad o el tiempo o la masa. ¿Sí? Y siento que sí, que en algún punto nos vamos a dar cuenta que la conciencia en sí es algo muchísimo más importante para explicar por qué una cosa cae, sí, porque sí, como que siento que no le estamos dando el lugar que se merece al hecho de poder ser consciente de las cosas. Sí, como que el Sir Roger Penrose dice eso, como que no es una computación, la conciencia no es solo algo que uno puede hacer como 1 más 1 es 2, o sí, no es solo un cómputo, sino No, es algo exacto, más no es allá. algoritmos, no es Exacto, algoritmos. no son solo algoritmos o cómo funciona la inteligencia artificial, que son algoritmos puestos juntos para que cada vez la complejidad de problemas que puedan resolver sea mayor. No es solo eso, la conciencia es algo que le puede a uno sacar una lágrima por uno estar viendo algo que lo conmueve. Es algo que no Que le ocurriría en un recuerde computador. algo. Sí, o un recuerdo, o es esas cosas que todavía no entendemos por qué están tan entrelazadas con el mismo universo, porque mirar así como un paisaje nos puede conmover, ¿sí? Hay cosas que uno puede responder por su utilidad, como en el mundo físico, como decir, no sé, las garras en un depredador, uno puede decir, pues tienen sentido porque las utiliza para comer, o lo que sea, pero hay cosas del humano que uno no puede percibir como que sean útiles. De hecho, a veces podría uno decir que es algo dañino, que es algo que ni siquiera es una cualidad, sino es una desventaja, porque a veces uno está con una nostalgia, una melancolía que uno no sabe qué es, y de pronto ni siquiera le permite a uno levantarse de la cama o algo así. Y eso no es útil para algo que necesita comer y levantarse y empezar el día. ¿Para qué está ahí entonces? Yo siento que la conciencia tiene que ser algo mucho más, tiene que ser una de esas piezas del rompecabezas que todavía no sabemos dónde es que va y qué tan importante es. Lo que mencionas, porque esto lo podemos basar también con el que mencionabas, el del Premio Nobel del 2020, y con lo que afirma Rodolfo Ginás, porque él es colombiano y es uno de los que han investigado más el cerebro y ha Sí. dado más aportes, sobre todo los estados de la conciencia en los canales P, o los que entran en el calcio, más dicho. ¿Y qué dice él? Dice, la conciencia es un estado funcional del cerebro. Y entonces, siendo esto un estado funcional del cerebro, ¿a qué nos lleva? Que el color, los olores, todo lo que vemos es simplemente una interpretación lógica para funcionar el cerebro y a la final el sistema nervioso para podernos mover, lo que llama el terremoto fisiológico. ¿Qué es eso? Poder mover las manos, poder expresar mediante yo estoy pensando, qué decirte, qué afirmarte y a la vez estoy moviendo las manos. ¿Sí? Sí, Entonces sí. pues dime, qué pena que te No, interrumpí la idea. no, no, pero tú me quieres decir algo, no hay problema, dímelo. Pues ahora que mencionas a Rodolfo Ginás, pues te quería comentar pues algo que es pues algo que me da mucho orgullo en la vida tener, como haber tenido la posibilidad de estudiar. Mi maestra de teatro fue por mucho tiempo Patricia Ginás, que es la hermana de Rodolfo Ginás. Y o sea, Rodolfo Ginás es un genio y Patricia también. Entonces, de alguna manera te quería contar esa anécdota que tuve la posibilidad de que mi profesora de teatro fuera para mí una de las personas más inteligentes que es conocido, que es Patricia Ginás, que es la hermana de Rodolfo Ginás. Pero te iba a comentar de eso que estamos hablando, que siento que también es un tema ahorita muy, muy, siento que es muy clave para la sociedad, así no parezca, o por lo menos para las personas que les importa la filosofía o que les parece interesante. Pero siento que eso que es un poco también lo que habla Richard Dawkins, que siento que de alguna manera él piensa que, y yo por mucho tiempo estaba completamente diciéndole que sí a todo lo que estaba diciendo Richard Dawkins, como de que es una autoindulgencia pensar como en el cielo o en muchos temas de la metafísica o en la vida después de la muerte. Y pues de alguna manera sí, de alguna manera ocurre, o sea, sí puede pasar que uno se invente su propia historia, fantasía de lo que pasa después de la muerte para que la vida no sea tan difícil.
o precisamente uno pueda pensar que todo lo que está ocurriendo en la cabeza de uno sea precisamente para poder mover el cuerpo. Pero yo me estoy inclinando más hacia precisamente un man como Sir Roger Penrose, que es que hay cosas que puede que suenen muy gurú y yo trato de no ser, yo soy muy escéptico, trato de verdad buscar en dónde están las pruebas, la evidencia. Es como un arqueólogo que está en busca de los hechos. Sí, vale huevo que es la Que verdad. sea comprobable. Sí, que sea comprobable. Y yo siempre he pensado así, pero hay algo que precisamente con los años, con haberme enamorado, empezar una familia, con mirar hacia atrás y todavía acordarme perfectamente de cosas cuando yo era un niño chiquito, un niño de 6 años, de 7 años. Hay cosas que se quedan tanto en un lugar donde no se pueden comprobar, que me hace pensar que hay algo que no estamos tomando en cuenta, que hay algo más allá que no estamos tomando en cuenta, que de pronto la conciencia es la respuesta, de pronto es como si el universo fuera su propio abuelo y se haya manifestado a él mismo porque quisiera tener recuerdos o porque quisiera tener novia o algún amigo, y entonces se hayan basado en diferentes frasquitos de conciencia para poder tener lo que tenemos nosotros, ¿sí? La posibilidad de ayudar a alguien, la posibilidad de cambiarle la vida a alguien con un gesto de amor, de cariño, un abrazo o un sacrificio que uno puede hacer. No sé, hay tantas cosas tan trascendentales en la vida, tan especialmente raras y poco útiles para algo que solo necesita como techo y comida, que me hace pensar que hay algo del cuadro que no estamos identificando, que no estamos metiendo en la ecuación por ser demasiado cínicos, por ser demasiado frívolos con las cosas. Por eso el arte es tan importante, porque le da otro punto de vista a esa misma pregunta. O sea, ¿por qué estamos acá, weón? No todo puede ser números, no todo puede ser una vaina binaria, unos y ceros, tiene que haber algo ahí raro. Sí, porque nos quedamos como en el modelo pitagórico, ¿no? Solo números y lo que acabas de decir me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, ¿qué haces tú para preparar un personaje? Porque obviamente tienes que estudiar mucha filosofía, tienes que estructurar. ¿Cómo es ese paso? Empecemos antes de la pregunta, enfoquémonos más bien en esto. ¿Cómo hace uno a llegar a ser actor? O sea, ¿cuál es la preparación cognitiva que hay que leer? ¿Cómo te preparaste tú? Pues es que siento que depende, o sea, depende del actor que uno quiera ser. El tipo de actor que quería ser yo pues es un actor que nunca va a estar completo, que siempre va a querer aprender algo más, que siempre va a pensar que pudo haberlo hecho mejor, o por lo menos así cuando esté sintiéndome muy chévere, porque hice algo muy chévere, como de recordarme que uno no se puede quedar con eso, porque hay más cosas, es un oficio realmente profundo si uno lo ve como algo profundo, pero uno puede ser actor solo con poder aprenderse un texto y decirlo como si fuera por la primera vez. O sea, hay gente que solo hace eso y lo hace bien y le pagan por eso y está muy bien, y precisamente también es un arte, y un arte es como que uno tiene que jugar con el balón y no ser esa persona que entonces se lleva el balón y dice, ah, no, yo no quiero jugar contigo porque tú no quieres tanto el fútbol como yo, o lo que sea, sí, porque tú no, tu pasión no es el fútbol. Entonces, no, o sea, como que es algo que ruede la bola y que uno pueda jugar con los demás, pero el tipo de actor que yo quiero hacer creo que es muy distinto al tipo de actor que quiere ser personas que realmente solo de pronto disfrutan como la adrenalina de hacer una escena y aprenderse unas líneas y repetirlas. Para mí lo que tú dices es una cosa mucho más filosófica que me ha enseñado mucho de la vida, me ha enseñado mucho de mí mismo, todo el tiempo me mantiene como pensando que puedo ser mejor, que no he terminado de aprender, porque pues no es una ciencia precisamente, entonces todo el tiempo uno podría encontrar maneras de cómo mejorar, de, de cómo de cómo hacer algo distinto, algo que lo lleve a lugares más interesantes o, sí, aprender cada vez más. Pero, pero sí, ser actor puede ser simplemente conseguir un manager y empezar a hacer castings y darse cuenta que uno tiene la facilidad y listo. Uno puede de verdad embalarse. Y cuando uno se embala, ahí es cuando ser actor es más difícil, porque uno se da cuenta todas las posibilidades que existen realmente y todo lo que uno podría llegar a hacer. ¿Hay algún personaje que te gustaría interpretar de la vida real?
Por ejemplo, un ejemplo, Winston Churchill, un ejemplo, no sé. ¿Hay alguno que tú digas, yo quisiera interpretarlo o algo así? Pues yo me pongo a veces, pues habría muchos, sería una lista muy larga como de personajes que yo ya he visto, pero a veces pienso en las carreras de algunos actores que digo, uy, qué chimba, y precisamente la de Gary Oldman y haciendo de Winston Churchill y todo eso, siento que sería haber hecho de Drácula, no sé, a ese personaje del perfecto asesino. Hay carreras que yo digo, uff, qué chévere, porque no solo es el personaje, uno puede hacer le proponen hacer un personaje, o sea, muy chévere que uno toda la vida ha querido hacer, pero la producción es muy mala, güey, y el guión es muy malo. Entonces, pues, sí, como que le quita todo el brillo, güey, a la idea de hacer el La personaje. emoción, la Sí, estructura. pero digamos, carreras, digamos, Winston Churchill, o sea, eso que mencionas, la carrera de Gary Oldman me fascinaría, me encanta la carrera de Daniel Day-Lewis, me encanta la carrera de Gael García, siento que son gente que digamos, de Jim Caviezel, siento que hay gente que toma decisiones, o sea, que no hace todo, que pues no está mal, o sea, es lo que te digo, el que quiera hacer, o sea, el que disfruta de eso, de la adrenalina y todo eso, pues me imagino que todo el tiempo está actuando, pero el que trabaja más como un detective, como esa vaina de descubrir quién era el personaje, de estar estudiándolo, de pensar, si este era así, entonces seguro cada vez que se veía con la novia, entonces era así, entonces cada vez que era con la mamá era así, como que cuando uno puede hacer ese trabajo, lo disfruto más, y hay actores que con todas se puede, y sin haberlos conocido, pero uno puede darse cuenta que han tomado unas decisiones muy puntuales de lo que han querido con su carrera. Y por eso es que se ve como más sólida su carrera, se ve como más impecable, como la de Gary Oldman, como no sé, ese tipo de actor siento que envidio más es eso, como las carreras de algunos actores que hacer un personaje en específico, por lo que te digo que puede depender mucho del proyecto. Claro, entiendo. ¿Y qué afecta más una película o una serie? ¿La calidad de los actores o la calidad del libreto o la calidad del director? Yo creería pues yo creo que eso sí debe ser como una especie de alquimia que se puede hacer o sí, como una especie de receta que uno puede hacer diferente, como un poquito más de esto, como utilizar los ingredientes de diferentes formas. Pero sí siento que un buen guión puede sacar una buena película y una mala película, pero un mal guión no puede sacar una buena película, ¿sí? O una buena obra de teatro. Si ya tienes un buen guión y conseguiste malos actores, no hay, no hay director que te arregle eso. Pero si tú consigues buenos actores, tienes buen guión, buenos actores, pero consigues un mal director, también puede que termines de dañar todo lo bueno que tenías. Sí, son cosas muy importantes, pero siento que las mencionaste en orden. Creo que lo más importante, por lo menos al principio, es el guión. Si uno tiene un buen guión, el siguiente paso sería, yo creo que conseguir un buen director, porque presente es el director, el buen gusto del director, el que probablemente te va a conseguir buenos actores. Bueno, tú que estás en el medio de la televisión, del teatro, ¿qué es ser director? Empecémoslo ahí. O sea, uno escucha que el director, pero y de la película de Batman, y el director, premio Oscar al mejor director, pero uno no entiende a veces qué es lo que hace un director. Es como el presidente de una compañía, o qué hace el director en sí. Sí, es como, yo creo que tiene que ver mucho como con ser el presidente de algo, de una compañía, o digamos ser el capitán de un barco, como que esas son las analogías que con toda, siento que se describen más lo de ser un director, porque tiene que saber de todo un poco, pero no tiene que ser el que lo hace, o sea, no tiene que ser el que de verdad pone la cámara y dice, esta es la cámara, puede simplemente ser el que dice, sí, ese es el plano que quiero. Puede saber de actuación, pero no tiene que ser el que se pone a hacer la escena y llora, pero tiene que saber el que, ahí está, esa es la escena que quiero. Entonces siento que hay una cualidad del director que puede pasar desapercibida, que es de verdad de ser un líder, de ser un buen líder. O sea, hay unos que son buenos líderes y son muy buenos artistas y son muy creativos y muy inteligentes, entonces pues esos llegan a la cima, esos suben a la cima. Pero sí, como que esos llegan porque llegan a ser conocidos. Pero hay directores que simplemente son buenos líderes y ya, y de pronto no tienen, pronto no tienen como, como el talento para llegar de pronto a ser Steven Spielberg o lo que sea, o estos directores pues así que ya son geniales y que todos los planos los hacen
perfectos y como que no hay eslabón débil en ninguna parte de su película, como que hacen cosas impecables. De todas maneras, los que solo son buenos líderes son mejores que los que son malos líderes, pero tienen mucho talento. Eso es lo que yo siento, que para poder llevar una película puede haber gente muy talentosa, pero que no podría ser director, que tiene que tener esa cualidad de ser un buen líder. Claro, y en toda organización, ¿no? No puede ser, digamos, un gran ingeniero de sistemas, puede ser un gran abogado, pero dirigir gente, decir, o sea, tomar decisiones no es tan fácil. Y se puede Exacto. dar cuenta lo que le pasa al presidente de Colombia, no sabe tomar decisiones. O sea, independientemente de que tengamos la ideología que tengamos, yo creo que todos concordamos que él no toma decisiones, no sabe afrontar situaciones. Es que Entonces es un mal líder. esa es la vaina, también tiene que tener por eso es, pero sí, lo que tú dices, un buen líder, o sea, se le nota como en camino, o sea, hay gente que o sea, y puede ser un buen líder para bien o para mal, además, independientemente como o sea, de los resultados. Siento que hay Exacto. gente que sabe cómo tomar, o sea, que puede tener el temple o lo que se diga, cómo se diría, como la resistencia para poder tomar decisiones que incluso sean equivocadas para toda la gente que tiene debajo y poder llevar como esa responsabilidad en los hombros. Y hay gente que no quiere esa responsabilidad. Sí, y hay gente que lo puede hacer bien y lo puede hacer mal. O sea, hay dictadores que son muy buenos dictadores en el sentido que son unos duros para subir al poder. Así maten a su población y así las hagan pasar hambre. De todas maneras, fueron unos duros en ese sentido, como digo, utilizaron su capacidad de liderazgo para llegar a la cima, aunque no la hayan utilizado bien, pues ya ese poder cuando están en la cima. Pero sí siento que para un director es eso, es clave, pueden haber directores que o sea, son muy buenos para decir qué hacer y todo, pero ya lo tienen a uno acá y pues es una mamera. O sea, pero mi punto es que el que no pueda realmente comandar un equipo, le queda muy difícil dirigir. O sea, es prácticamente imposible, se le caen las cosas, no podría terminar el plan de rodaje y no solo no podría terminar el plan de rodaje, las escenas no le quedarían bien. Tiene que ser un líder, tiene que ser alguien que pueda de verdad como es un poco, a mí me pone a pensar mucho en esa película de Russell Crowe que se llama Capitán de Mar y Tierra. No sé si has tenido oportunidad de verla, pero siento que habla precisamente como de esa cualidad, como de que uno para ser un líder no puede ser el mejor amigo de todos, pero tampoco puede ser un tirano que nadie respete. O sea, es un punto medio, es un lugar en el espectro muy especial en donde uno puede poder liderar. O sea, es algo especial que no todo el mundo puede hacer. Por eso es un buen director, también muy importante para un proyecto. O sea, aquí podemos dilucidar lo que es un director, su importancia para la producción. Tú has actuado en muchas producciones, tanto nacionales e internacionales, ¿no? Como lo mencioné al inicio del video. ¿Cuál ha sido la producción que más te ha gustado interpretar? ¿Cuál papel ha sido como el que más le guste a uno, no? Que Tomás, uno tiene mucho, pero hay un trabajo que como que más le emociona o más le gusta, ¿no? Pues ya, yo siento que ya he tenido varios, estoy feliz de tener varios, como que sí, sí es cierto como que hay algunos que por su dificultad o por el tiempo que uno duró haciéndolos, pues como que tienen como un lugar más especial de pronto para uno. Pero he tenido varios, digamos, recientemente disfruté muchísimo hacer un personaje para una película colombo-ecuatoriana, son unos personajes que están haciendo un viaje en un submarino, en un sumergible casero hecho por los narcos para llevar droga. Y pues no toca mucho el tema de la droga, pero sí toca mucho el tema como de las personas que terminan por X o Y motivo en un tipo de trabajo como ese, que pues, es como lo peor de lo peor que uno podría esperar como de una experiencia laboral. Sí, como que es el peor trabajo que uno podría tener jamás en la vida. Y me gustó mucho el trabajo por cómo se hizo, por el amor que todo el mundo le metió al proyecto, pero también era porque construyeron un sumergible en donde todo el tiempo estábamos adentro y nos movían como por fuera, entonces se sentía todo el tiempo como si estuviéramos en el mar.
fue como una experiencia que me sentía haciendo como además algo muy, muy profesional, como en el sentido como de la producción tan grande, pero también algo muy profesional en el sentido del amor y la dedicación de todas las personas del proyecto por meterle la ficha, porque saliera lo mejor de lo mejor. Eso me encantó, pero sí, he tenido varios y digamos hice uno en 2091 que pues el personaje, yo me acuerdo mucho es porque pues trabajé con Felipe Martínez, que es uno de mis mejores amigos y también es un director que es un duro, entonces pues fue muy rico por eso, pero también porque el personaje fue muy difícil, era una chica trans, como futurista la serie y le gustaba el tema como de las cosas otaku, que es como esta cultura japonesa y era muy específico, muy raro, muy diferente a lo que yo soy, entonces pues fue uno de los retos más grandes que he tenido como actor y me gustó mucho por eso. Claro, y súper recomendada ambas películas. La que tú hablas, la ecuatoriana, ¿me recuerdas el nombre? ¿Cómo es? Sumergible, Sumergible. Sumergible y 2091. Y 2021. Perfecto. Sí, es súper recomendada esas películas. Porque, de verdad, son, o sea, hay películas que uno ve y como que le dejan un mensaje o lo deja pensando a uno. Así no le deje un mensaje como tal, ni el típico cuento de una enseñanza, pero le deja una reflexión, algo para que uno como que analice cada situación, cada persona, y creo que las dos producciones que mencionas son por ese estilo. Otro que podría mencionar y también por Ujú. hacerle la Claro que sí. cuña al director que siento que es un duro, un duro, un duro, un duro y espero que le vaya bien y que haga más películas y probablemente haría quedar muy bien el nombre de Colombia en el mundo. Como el cine colombiano lo haría quedar muy bien en el mundo. Y la película se llama Una Madre y el director se llama Diógenes Cuevas, que la hicimos con Antorcha, que es la productora que formó Johnny Hendrix. Esa estuvo en el Festival de Miami y de hecho le íbamos a presentar en el Festival de Miami antes de que pasara todo esto de la pandemia. Y es una película súper bonita y muy original, pero digo muy sensible sobre un hijo y una mamá que tiene problemas psiquiátricos y es de esos que son temas difíciles, pero que si presente hay alguien sensible detrás, se entiende perfectamente y no lo aburre y uno puede meterse como en una dinámica que es muy distinta como la del cine de ahorita, como de superhéroes o de ciencia ficción, que de hecho a mí me encanta, pero este tipo de cine me siento que esa película me encantó hacer y que es súper bonita y de verdad, pues si ya estoy recomendando películas, esa es una muy buena para recomendar. El director Diógenes Cuevas también es alguien para echarle el ojo después a ver con qué sale. Claro que sí, es como visualizarlo, tenerlo ahí para que no, sí, como exaltar su labor en el cine, en el teatro, en lo que haga. ¿A ti qué te gustaría más enfocarte? ¿En el teatro, en el cine, en la televisión? A mí me gusta más el cine, puedo decir ya con seguridad, y pues el tipo de televisión que se hace como cine, pues cae en la misma categoría para mí, porque pues realmente no habría tanta diferencia. Eso a veces es hasta más chévere porque uno tiene la posibilidad de tener un personaje por más tiempo, por lo que las series pues se demoran más tiempo en hacerse y pues lo que sea. Pero a mí sí me gusta más lo audiovisual porque me gusta mucho la precisión. O sea, es más, el teatro yo lo disfruté mucho hacer. Yo lo disfruté, o sea, hice bastante teatro, más de 20 obras, o sea, conozco realmente y lo disfruté y sí tengo experiencia en teatro y fue muy rico y esa adrenalina que uno siente antes de salir a escena en teatro es como una especie de droga que puede generar adicción y todo, porque es tan fuerte esa sensación y esa adrenalina antes de salir a escena que de verdad es adictivo, se vuelve adictivo, es como un deporte extremo. Pero me encanta el cine porque uno puede ser muy preciso con lo que va a hacer. Yo soy de los que creo que realmente solo hay una manera de cómo debe quedar una escena, ¿sí? O sea, uno para probar, uno puede experimentar y, uy, esta, pero uno evidentemente podría decir que una es mejor que todas las demás por el contexto, por lo que pasó antes y por lo que pasó después. Sí, como que siento que no hay tanto espacio para ponerse creativo, siento que sí hay como una escultura dentro de la piedra, como lo de Miguel Ángel, que uno tiene que sacar, pero no hay tantas variaciones de cómo es esa escultura, ¿sí? O sea, es una. Y en el cine uno puede llegar
cada vez más cerca a eso, a la perfección o a la precisión de una escena, de un momento, como de cómo se ve cuando un papá pierde a su hijo, así se ve. No sé, siento que uno puede ser mucho más preciso con cosas y no solo digo en la actuación, sino digo, la cámara le puede ayudar a uno. Uno no tiene por qué hacer que le llegue al que está sentado en la última fila del Teatro Jorge Eliezer, le tiene que llegar, entonces pues uno tiene que agrandar un poquito el movimiento de lo que esté haciendo. No, acá la cámara puede llegar a uno y ayudarle para que uno no tenga que exagerar una mincha lo que está haciendo, ¿sí? Entonces la precisión que uno puede como obtener pues con la ayuda de las cámaras y del audiovisual para algo dramático, para una escena, para algo de actuación, siento que me gusta más. Se vuelve casi que algo hasta científico. Poder saber que realmente para contar esa emoción la cámara tenía que estar puesta de esa manera, el actor tenía que estar ahí. No sé, siento que me gusta ese tipo de precisión casi científica que ocurre ahí, que obviamente pues no es para quitarle todo lo que puede ocurrir con toda la magia y todo lo fortuito que puede ser una actuación, pero digo, sigue siendo más preciso lo audiovisual que el teatro, para mí. Pero el teatro es otra cosa, es una cosa que es casi un deporte extremo. El teatro es que por lo menos en las películas no tiene segunda oportunidad, tercera oportunidad. En el teatro fue lo que fue, o sea, es bastante. Incluso a mí me gustaba mucho el teatro, ir a teatro. Y los teatros creo que es como un templo de cultura, ¿no? Y entonces, eh, incluso antes de que existiera la televisión, antes de que existieran las cámaras, el teatro estaba ahí, habían actores desde la antigua Roma. Entonces es un arte De que, Grecia. sí, de Grecia. Incluso los egipcios, que son antiguos para los antiguos, había un tipo de teatro. Que Michael Jackson en cierta forma lo parodia con Eddie Murphy en el video. Que es eso, o sea, tenía que divertir al faraón, si no lo divertían, pues le cortaban la cabeza. Entonces creo Yo, que yo, es como jugar con ello. yo siento que de hecho también uno pensaría que de pronto la actuación, o pues no sé, es cosas que alguien puede saber más del tema, pero me acuerdo mucho precisamente de Patricia Ginás que me cuenta como los inicios del teatro en Grecia y pues lo del carro de Tespis y todo esto, pero sobre todo es de cómo tiene mucho que ver es con la religión o por lo menos con la espiritualidad, como que sí siento que son como hermanos gemelos o dos caras de una misma moneda, el teatro y la religión o la espiritualidad, porque uno puede utilizar la verdad para decir mentiras y la mentira para decir verdades, y una de esas dos es el teatro. Y probablemente para mí yo creería que es la que utiliza mentiras para contar verdades. Y no sé, y siento que la otra cara de eso es dañina para la humanidad, pero la cara buena es buena. Sí, es como, de hecho, hace poquito estaba como viendo Breaking Bad, que ya todo el mundo se la había visto, pero yo apenas me la acabo de empezar a ver. Pero el man habla como que en la naturaleza hay cosas que son como espejo de otro, pero opuestos, ¿sí? Como las manos, ¿sí? Que hay como una fórmula química que puede ayudar a una mujer embarazada y otra que pues puede completamente hacerle daño al feto, pues verlo nada. Y lo mismo pasa con esto, como que siento que poder actuar, poder entrar como en ese trance en donde uno puede dejarse habitar por otros personajes o por otros momentos, sí, por una guerra en mitad de la paz o por la paz en mitad de la guerra o por reírse cuando debería ser triste, el que pueda como entrar en ese trance donde puede eh, incluso hacerle sentir catarsis a la persona que lo está viendo, uno tiene un poder que uno puede utilizar para el bien o para el mal. Y siento que el arte lo debería utilizar para el bien, pero digamos el político lo utiliza para el mal. El político que sabe que tiene una retórica y tiene una lengua súper afilada para decir mentiras, pues puede hacer que la gente se vaya a la guerra y se muera por esa persona, ¿sí? Como que se sacrifique. O esa gente que lograba que sus cultos hicieran suicidios masivos, sí, como lo de Jonestown o esas vainas que cogen y se suicidan 100 personas porque un huevón les logró lavar el cerebro con una retórica súper bien dada. Eso también es parte del poder que tiene
el actor y el teatro y las artes escénicas. Puede hacerlo, puede meterlo a uno en una hipnosis y en un lavado cerebral muy pesado, o puede de verdad expandir la mente, puede de verdad liberar la mente. Yo he visto que los actores, por ejemplo, cuando interpretan políticos, como tú lo mencionaban, manejan una retórica muy bien, manejan los tiempos, ¿sí? Como el arte de hablar. ¿Tú crees que si un actor quisiera, pudiera mover masas como lo ha hecho, digamos, Hitler, como lo ha hecho Goebbels, cosas así? O sea, si un actor quisiera, porque lo vemos cómo desarrolla su lenguaje corporal, incluso cuando interpretan estos personajes. Pues siento que es como lo que decía Alan Moore, que es como que es magia, o sea, al final de cuentas es magia, en inglés los hechizos son spells, y spells es como hablar, como spelling, o sea que son las palabras puestas en el orden correcto, pueden de verdad hacer que las personas hagan, o sea, actúen como locos, ¿sí? Pierdan su capacidad de razonar. Sí, lo que tú dices de Hitler, y lo peor es que la gente lo mira como en la historia, uy, eso pasó aquella vez, hace mucho, mucho tiempo, cuando Hitler le lavó la cabeza a la gente, y hay mucha gente que nos está dando cuenta del lavado cerebral que nos están poniendo en este momento, en el 2021, a las 5:51 p.m. hoy, ¿sí me entiendes? En este momento hay muchos mecanismos para lavarle a uno el cerebro, hay muchas maneras de cómo están utilizando el lenguaje para hacer que nosotros creamos cosas que son increíbles, que no deberíamos, por ser de verdad individuos con lóbulo frontal, poder creernos, y nos están haciendo creer tantas vainas, están haciendo que suspendamos nuestro sentido común, junto con nuestros derechos humanos, junto con un huevo de vainas, lograron con pura magia de retórica, con pura demagogia, hacer que renunciáramos a lo que hace 100 años la gente se pueda reventar en un campo de batalla para conseguir. ¿Sí me entiendes? La libertad que nos han quitado solo con palabras no se compara a la libertad que le quitaron a la gente con espadas y con chuzos y con lanzas. ¿Sí? Solo con palabras o sea, el poder tan vasto que tiene la retórica, que tiene una persona articulada, que sepa decir sus ideas de una manera articulada y elocuente, el peligro que puede representar para el mundo eso, o en los casos buenos, pues lo bueno que ocurre cuando alguien decente tiene una posición de poder y la utiliza para el bien. Sí, un buen discurso, como Winston Churchill, un buen discurso puede levantar a toda una nación para pararse por lo que es correcto, o para dejar que ocurra lo que no debería Lo ocurrir, impensable. lo impensable, lo innombrable. Eso es lo loco. Exacto. Eso es lo loco, que solo un man como Winston Sí, Churchill puede mover a tanta gente, y lo triste es que también un man como Hitler también. Y lo triste es que no nos damos cuenta del poder de eso. No nos damos cuenta que hay gente que simplemente le pagan tantos porque es muy buena mentirosa. O sea, hay gente que de verdad ese su sueldo se lo gana es porque sabe decir mentiras. Y todavía no nos cabe en la cabeza que eso es posible. Y esa es la historia. La historia es eso, es una mentira muy bien contada. y la historia en efecto la cuentan los ganadores, o sea, tiene un sesgo siempre. Entonces, por más que sea como que sea en efecto que así fue, que está en libros, impetrados en letras, siempre tiene un sesgo. Y cuando la gente habla, cuando la gente se expresa, como tú lo afirmas, pueden quitar las libertades, pueden quitar todo, porque es que no son conscientes o no somos conscientes de ello. O sea, como decía un autor, no me acuerdo muy bien el nombre, decía, pero sí me acuerdo lo que decía. Decía, cuando lo triste de estas sociedades es que no sepan o que sean ignorantes, sino es que ni siquiera saben que no son ignorantes o que no saben, porque en efecto es así. O sea, o sea, pensamos que sabemos, pensamos que actuamos en conciencia, pero estamos es como el rebaño. Y está una cosa aún más allá, que es el efecto, creo que es Donner-Kruger o Dunning-Kruger, o no me acuerdo cuál es, que es cuando alguien es tan idiota que no se da cuenta que es idiota, o sea, que alguien es tan idiota que puede
conocer a Einstein y pensar, yo sé más que este man, yo sé mucho más que este man despelucado, weón, qué hueva. No sé, como que ya hay una arrogancia muy vasta en nosotros. Como que antes uno entendía el concepto, como que el que sabe se da cuenta que no sabe nada. El que sabe cuando alguien está de verdad persiguiendo el conocimiento, llega un momento en donde se da cuenta, esto nunca voy a llegar a saberlo todo. Y eso hay gente que pues de pronto le quita el impulso, weón. Pero hay otra gente que simplemente entiende que eso es un hecho, que cuando uno logra de verdad como romper el cascarón, como de por lo menos ser ese tipo de persona que persigue el conocimiento activamente, se da cuenta que un amigo mío, un actor que es muy chévere y es muy inteligente, Raúl Jimeno, que es un amigo, me dijo que es como un círculo y como la conciencia es un círculo y las preguntas son la circunferencia de ese círculo, el borde. Y cada vez que uno aprende más, pues más preguntas se va a hacer. Y es algo que va a ocurrir, pero hay tanta arrogancia de verdad de pensar que ya todo está aprendido o que no, es que yo oí un Todo está experto escrito, diciendo que esto, entonces yo lo creo y ya. Y digamos, eso es algo que veo mucho ahorita, que ahorita simplemente en los colegios y en los sitios están dando información para que uno la repita, pero no están de verdad promoviendo que uno aprenda a pensar, que uno aprenda como a discernir, a saber cuándo algo a es tener cierto. una crítica. Sí, pensamiento Ajá. crítico. Y como que hay gente que se burla de la gente que cuando los ve haciendo algo distinto, como no sé, sí, como intentando una dieta rara que oyó del Medio Oriente, sí, como de la India, entonces, y uno se ríe como, estos huevos, como, pff, y uno está ahí comiendo cosas que le dan cáncer y le vale huevo, sí, como que hay tanta arrogancia como en el mundo actual que se nos ha olvidado incluso cosas que ya sabíamos, sí, o sea, es como yo me pongo a pensar y es como que el humano está pasando como una adolescencia, pero todo el género humano está pasando como una adolescencia donde no aceptamos, no sabemos quiénes somos, no aceptamos de dónde venimos ni para dónde vamos, como que estamos peleando contra nosotros mismos y se nos ha olvidado lo que ya incluso sabíamos cuando éramos niños, que era pues, por algo es que podíamos hacer pirámides y cosas que ya ahorita ni siquiera sabemos cómo se construyó Sacsayhuamán o Tiahuanaco o Pumapumcu o todas estas como, como en teoría ruinas arqueológicas que son mucho más avanzadas que lo que vino después, pues es que es por eso, es por esa arrogancia de pensar que siempre en teoría nos estamos volviendo cada vez más inteligentes y no, y yo siento que simplemente cada vez estamos encontrando más comodidades, pero no necesariamente siento que cada vez estemos viviendo mejor. Como que hay muchas cosas que afrontamos con arrogancia, como digamos, no sé, los desechos o la ecología, ¿sí? Como si fuéramos, como si no fuera a tener consecuencias. Temas ambientales. Sí, Incluso este gran divulgador científico, Carl Sagan, lo expresaba así, o sea, el humano está creyendo cada vez más en las pseudociencias y menos en la ciencia. Entonces, entendemos charlatanes como científicos y a los científicos como charlatanes. parce, es Y es así. así. Qué vida. Mm, Ahorita más que nunca uno es de verdad, digamos, un ejemplo, no, pues es que pues yo no sé cómo esté tu programa para no temas como todos que puedan censurarte, pero siento que digamos con este tema de cómo estamos viviendo hoy en día en el 2021, es eso, es como si el mundo estuviera patas arriba y la gente, los expertos los estamos tratando como parias, como que los queremos sacar del mundo científico y los charlatanes son las personas con el mejor sueldo, o sea, digamos en Estados Unidos literalmente este man, el doctor Fauci, es el man mejor pago del gobierno federal. O sea, la persona que más plata gana por hacer su trabajo con el gobierno es ese man. Y digamos, Kary Mullis, que fue el que se ganó el Nobel por haber descubierto las pruebas PCR, el tipo, hay videos del man hablando paila de este Fauci, de cómo es un charlatán y de cómo en serio es un man que no sabe de salud, no sabe ni siquiera de química ni de nada, pero lo elevan como a un puesto precisamente porque supo adular al que tenía que adular, o yo no sé, si esa gente que sabe subir en los rangos burocráticos, pero que realmente no son charlatanes. Y ahorita me parece muy vasto que en serio a los que los medios tratan peor, probablemente es porque están diciendo algo interesante, y a los que los medios exaltan como los genios y los eruditos del mundo son unas huevas. Es como el mundo bizarro, es una vaina rarísima.
hay una anécdota de que cuenta una física cuántica de este aspecto y dice, unas están reuniendo en un partido de los Yankees, allá en New York, y estaban hablando del presidente del equipo perdón, estaban hablando varios directivos del equipo con un científico, el descubridor de la penicilina. Sí. Y cuando llegó el presidente de los Yankees, dijo, ay, qué pena, discúlpeme, y antes seguimos su conversación porque es que acaba de llegar alguien importante y no sabe quién estaba sentado al lado ahí. ¿Cuántas vidas nos ha salvado la penicilina? Exacto. Pero le dejan de dar importancia a él por darle a un directivo de un equipo, pero ¿qué ha salvado más vidas? ¿Qué es más importante como tal si le hacemos un análisis? Sí, una prueba, y pues no es para hacer no sé, o sea, no es para jurarse la chimba a uno, ni para creer que lo que a uno le gusta es lo que a todo el mundo le debería gustar. Claro, Pero porque eso honestamente también que sí, recae mucho. eso es mucha arrogancia y todo el mundo, sí, pero En la gente. honestamente que el mejor compositor del 2020 haya sido Bad Bunny es como la señal de que estamos viviendo un mundo paralelo en donde todo está patas arriba. Sí, como que decir la verdad es lo que es esa frase de Ron Paul que me cae bien, que es como que en el imperio de mentiras decir la verdad es traición. Y ahorita hacer una pregunta lógica a alguien que no sabe cómo justificar su comportamiento lo saca de quicio. Pero esa es la prueba de que no tiene cómo justificar lo que está haciendo. Cuando uno le hace una pregunta como, hey, ¿por qué haces esto si no tiene sentido? Y eso los pone bravos, es porque precisamente hay mucha gente que está actuando es como con Sí, el que piloto hacen automático. argumentos. Sí, que el piloto automático, en serio, si no podemos darnos cuenta que evidentemente Bad Bunny, por más de que su música le lleve felicidad a muchos hogares, a muchas personas, evidentemente no puede ser el mejor compositor del año, o algo está mal. Estamos de verdad en un episodio de La Dimensión Desconocida, rarísimo, weón. Sí. Obviamente no puede ser, o sea, Y uno se nosotros imagina, somos los bizarros, entonces los sí, raros. y eso es lo loco, que ya es como una vaina que están tratando de dividir a la población en donde hay enemigos y aliados, pero realmente todos estamos en el mismo parche. No deberíamos dejar que esto ocurra por el bien de todos, no solo del grupo que nos cae bien. ¿Tú cómo ves el, el tema del cine, el tema de televisión? Porque hay muchos que dicen que pasa lo mismo de la música, lo mismo que tú contabas con Bad Bunny. O sea, ha decaído el nivel, la calidad. ¿Qué opinas de ello? Pues es esto, desde mi opinión, que no sé, yo no estoy metido tampoco en, sí, es desde mi ignorancia, porque no sé bien qué pueda ocurrir en el mundo de la música o sea, y en el mundo de la actuación. Realmente conozco solo lo que me ha pasado a mí, pero siento que es lo que hablábamos al principio, que son intereses que no son ni los del arte ni los del artista, que se han metido, que se han infiltrado en esta industria porque se dieron cuenta lo poderosa que es, lo útil que podría ser para hacerle pensar a la gente lo que sea que uno quiera hacerles pensar. Entonces siento que hay mucha plata que está entrando para asegurarse de mantener una narrativa y de mantener como una cuadro que no es el real y por eso es que uno lo siente como, hey, esto no me identifico con esto, ninguno de estos personajes me cayó bien, o esta historia no me habló, ni siento que sea chévere, o sea, por más, a veces uno ve algo que no tiene nada que ver con uno, pero uno, o sea, salió como que uno aprendió, salió uno pensando como que uno aprendió algo nuevo o algo así, pero esto no me pasó en esta, uno empieza a sentirlo y cada vez más, y los que tienen precisamente el ojo entrenado y los que son como que pues cinéfilos y los que les gusta mucho el cine y se pueden dar cuenta, esos son los que primero se dieron cuenta que algo estaba mal, que algo estaba horriblemente mal y por algo es que no solo se sentía como el molde que ocurre cuando la crisis en el arte ocurre, que es como que todo el mundo empieza a imitarse. Eso pasa a veces, alguien encuentra algo tan chévere como, no sé, Manet encontró el impresionismo o ese parche de gente encontró el impresionismo, entonces todo el mundo empezó a hacer impresionismo y pues en algún punto ya se vuelve otra vez aburrido, porque deja de ser eso nuevo que encontró Manet y empieza a ser lo que en la forma de pintar. Y eso, pero esto ya es algo añadido, no solo es el hecho que estemos todos tratando de reproducir el modelo gringo de Hollywood de pum, 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 de efectos especiales, no solo es eso, sino también es el hecho que en serio siento que hay propaganda, siento que hay mucha propaganda, que hay historias que se construyen para venderle a la gente una narrativa, una idea que no es
simplemente hablar sobre la realidad, que no es simplemente un escritor orgánicamente tratando de decir algo que quiere decir, que quiere comunicar, sino son cosas que quieren hacernos creer que están pasando o que parezca como que el problema es más grande de lo que es, o no sé, siento que hay mucha propaganda. Entiendo lo que dices y lo que reflexionas. Y en efecto así es, ¿no? Pero es que se vuelve, yo he visto, ¿no? O bueno, esa es mi perspectiva, que la televisión se vuelve como una propaganda vacía, como algo que ya uno como que es algo como tú lo decías repetitivo, pero es que ya ni siquiera es una repetición buena, sino algo sin sentido, a veces hasta predecible, como que el mismo actor, la misma, sí, o sea que no interpreta, sino parecerá como cuando uno coge un margen y empieza a calcar una cuadrícula y empieza a calcar a lo mismo, y antes le va bajando la calidad a cada dibujo que pasa el Exacto. tiempo. Así yo lo he visto. No sé, tú como que estás actuando y estás en el Eso medio. es, tú lo ves, es que lo estamos viendo. Yo creo que ya es muy difícil de no verlo. O sea, realmente, pues, tiene que uno ser un niño chiquito y no lo digo mal, sino digo, cuando uno es chiquito, todo a uno le gusta como, sí, todas las películas es colores, todo es ganancia, pero ya cuando uno de verdad pasó por el cine que se hacía en los noventas, por el cine que se hacía al principio de los 2000, pues uno ya se da cuenta, no, esto no tiene el mismo nivel, es que ya no, ya ni siquiera me llama la atención como la parte incluso de efectos especiales o las explosiones que uno antes decía, Ridículos. uno lo podía poner y listo, y sí, o sea, digamos corazón de no corazón, sino digo, Duro de Matar o algo así, como que era acción y todo, y era precisamente no para pensar mucho, pero tenía una estructura, o sea, uno podía como ver incluso una progresión dramática, o sea, todos los elementos que hacían, Violencia justificada, digámoslo así, sí, que sí. y digo, y los elementos que hacen a un guión estaban ahí, o sea, había un inicio, un desarrollo y un final, pero ahorita hay películas que no tienen sentido, que de verdad es como un tráiler, que las unen, que son como imágenes, pero uno al final dice, pucha, yo ni me acuerdo de qué se trataba la película porque, a ver, esta persona empezó aquí y después entonces, sí, como que ya ni siquiera tienen sentido algunas No hay un películas. hilo. No hay un hilo, no hay, también están como esta cuestión de la propaganda, a veces los protagonistas que de hoy en día son los protagonistas más odiosos del planeta porque no tienen ninguna dificultad, sí, no tienen como el camino del héroe, como de ir superando dificultades para que uno al final vea como que aprendieron de su error o mejoraron cosas que estaban haciendo mal. No, nada de eso. Son unas historias replanas en donde el protagonista ya es súper poderoso desde el principio hasta el final. Como que todos los elementos que pueden a uno mantenerlo incluso pegado a, no sé, a un documental, weón, a una vaina sencilla como que tenga progresión dramática, como que uno cada vez sienta que cada vez las consecuencias van a ser más grandes o sí, que el problema se está volviendo cada vez más grande o no existen ni siquiera conceptos básicos, como que yo siento que lo que está pasando en Hollywood ya es un juego de roscas tan pesado como de lobby, de hacer tiempo de lobby, que ya de verdad el talento no es el que está saliendo a la luz, sino está saliendo a la luz la gente que sabe cómo, a quién adular y cómo subir, cómo escalar burocráticamente la Sí, escalera. se vuelve como el clientelismo, parte de la política, digámoslo así. Sí, sí, es ese mismo, es así, aplicado para todo. Bueno, no me queda más sino agradecerte por participar, por esta charla tan amena y vimos que no pudimos solo hablar de cine ni solo de teatro, sino hablamos de filosofía. Entonces fue muy agradable y muy enriquecedor la charla de hoy. Te quiero agradecer por ello. A ti, Cristian, opino lo mismo. Yo feliz de poder hablar de estos temas filosóficos y a veces yo creo que mucha gente le parecen de pronto hasta aburridos, pero me encanta que haya gente que, que le guste hablar de estos temas y gracias a ti por invitarme a tener esta charla. Perfecto, ¿no? Y gracias a ti por participar. De verdad te quedo muy agradecido y que tengas buena tarde. No sé si quieres como reflexión final decir, digamos, unas recomendaciones para los futuros actores o algo así que nos puedan ver. Pues más bien para las personas para tu público, que te sigan apoyando, que sigan apoyando el espacio para tener este tipo de conversaciones, que creo que pues, es de alguna manera ir en contra de la corriente, pero es importante que lo hagamos, que haya discusiones, que haya debate, que,
se puedan hablar de los temas difíciles también, no solo de los que son fáciles o de los más entretenidos, sino de estos temas también como un poco más de filosóficos, más detenidos, más como de ponerse a pensar. Me encanta que haya personas que lo estén haciendo y más bien te deseo toda la suerte del mundo y que incluso nos podamos volver en otra ocasión y tengamos una charla número 2. Perfecto, muchas gracias, de verdad, me alegran tus palabras y me halagan. Un abrazo y feliz tarde. Feliz tarde, un abrazote.